Bueno, gracias a todos por venir. Mi parte, digamos, es para explicar cómo se convirtió la educación sexual en ideología de género. Es decir, acá hubo un gran contrabando ideológico que ocurrió a escondidas de los padres y de una forma semiclandestina. Desde el año 2018 en particular vivimos un verdadero furor por la ESI, Educación Sexual Integral, elevada al rango de panacea. Hay distritos donde por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, donde la ESI prácticamente ocupa un lugar troncal junto con la matemática, lengua, historia y geografía. La ESI fue un contenido tan esencial que ni la pandemia lo interrumpió. Sorprende este berretín que tienen por sexualizar la escuela. Esta escuela ya no garantiza que los chicos aprendan a leer y escribir en primer grado, pero desde sala de 4 o sala de 5 ya se les explica que la heterosexualidad no es natural, sino que es una imposición, un corsé del cual ellos se tienen que liberar, y que el binarismo sexual no tiene ninguna base biológica. ¿En qué momento, pregunto yo, los padres cedieron sus derechos a la escuela para que formateen a sus hijos con estas concepciones caprichosas que no tienen fundamento científico? En estos días hubo un escándalo, ¿no? Porque trascendieron, como señaló recién Grace, fragmentos de textos de libros que se leen en secundaria. El problema no es tanto que los chicos lean los libros, es que los leen en clase para una charla colectiva, ¿no? Pero yo les quiero decir que cosas tanto o más escandalosas están en los contenidos que se bajan a la escuela primaria, a la inicial y a la primaria. Ya en esos contenidos hay cosas escandalosas, como voy a citar en un rato. Voy a dar algunos ejemplos. Todos los contenidos de la ESI se han teñido de ideología de género. Ellos dicen que la ideología de género no existe. ¿Por qué dicen eso? Porque si no es ideología, es la verdad, ¿no? No es el pensamiento caprichoso de algunos teóricos como Foucault o Judith Butler, que acá han adoptado muchos universitarios y políticos, no, es la verdad. Entonces, esto es lo que yo digo que se llama contrabando ideológico, porque bajo la etiqueta de educación sexual se está enseñando otra cosa. A tal punto disimulan las verdaderas intenciones que, por ejemplo, ahora dicen que la principal misión de la ESI es detectar abusos. Por ejemplo, el otro día hubo un titular en los medios, porque ellos lo transmiten así, que decía: advierten que un programa que previene e identifica abusos en la niñez no tiene fondos asignados en el presupuesto 2025. Bueno, yo miro a ver qué programa era, en la ESI. Bueno, o sea, ya no hablan de educación sexual, sino de prevención de abusos. Junto con eso hay un discurso de deslegitimación de la familia, de relativización de la autoridad de los padres. Los niños son abusados en la casa y en la escuela lo detectan. Este es el discurso de Cilioni, el otro día lo dijo así. La familia es mala, la escuela es buena. Sabemos que muchas veces es al revés, pero como sea, es un maniqueísmo absurdo, o sea, porque escuela y familia deberían estar cooperando. En el congreso que se hizo de ESI en La Plata, el 24 de octubre pasado, porque la ESI es una prioridad, sabemos, ¿no? Cilioni dijo que el gobierno no se opone a la familia, pero que esos que andan con ese hashtag que dice con mis hijos no te metas, están fuera de la ley. O sea, él dice que la ley lo autoriza a hacer esto que está haciendo. Bueno, no es verdad. Como después Débora Ranieri se va a referir más específicamente a la ley, solamente voy a decir que Cilioni miente, porque el que está fuera de la ley es él. Porque la ley de ESI en ningún momento dice que a los chicos haya que adoctrinarlos en ideología de género. Ni siquiera dice que haya que enseñarles el concepto género, que no figura en todo el texto de la ley. En cambio dice, esto sí que él no presta atención, que los padres o responsables del chico tienen derecho a estar informados. No se está cumpliendo. Acá está Grace de testigo de que no les dan a los padres los contenidos que le van a dar a los chicos. Bueno, esto sí, no digo que en todos los colegios, todo esto después baja y hay directores que son razonables, hay maestras que son razonables, maestros que son razonables y filtran estas barbaridades. Pero, en fin, en otros lados se hacen. Uno de los primeros contenidos de ESI, del programa, es explicarles a los chicos la ley trans. Yo desde que tengo uso de razón sé que a un chico en materia de educación sexual hay que decirle lo que pregunta, ¿no es cierto? Hay que esperar que pregunte y contestarle lo que va preguntando. Bueno,
ya la ley trans dudo que sea una inquietud de los niños a los 5, 6, 7, 8 años. Y sin embargo los textos dicen, ¿no? Hay nenas con pene y nenas con vulva, por ejemplo, en un dibujito. Esta ley está claramente inspirada, la ley trans, en la doctrina queer o ideología de género, ¿no? Cuando dice que la identidad de género es la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente y puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia, esto así como se lo explican a los chicos, o la función corporal que se puede modificar fácilmente a través de fármacos quirúrgicos, etc. Luego les explican que siendo menores igualmente pueden transicionar con permiso de los padres y bueno, si hay litigio pueden apelar a un juez y que tienen derecho a ser llamados con el nombre que elijan. Entonces, los aspectos científicos a los que alude la ley de ESI, que dice que hay que dar información científicamente validada, brillan por su ausencia. Por ejemplo, no se le advierte a los chicos cuando se les explica esto las consecuencias que pueden tener los bloqueadores de pubertad o la hormonización cruzada. No se explica la dependencia de por vida de los fármacos o los efectos secundarios. En la provincia de Buenos Aires se creó una dirección de ESI, porque es tan importante, o sea, no hay dirección de lectoescritura, hay una de ESI. Y esa dirección produce documentos que desde hace 5 o 6 años son los que se le baja a los docentes y a los chicos. Bueno, después voy a leer algunas cosas que dicen esos documentos. El género es una categoría que desafía la matriz hegemónica biologicista. ¿Por qué dicen biologicista? No es biológica, porque si dicen biológica es real. No, biologicista es una forma, ¿no?, de menospreciar la biología. Por si no queda claro, agregan, entendemos esta matriz como aquella que iguala la identidad sexual con la anatomía genital. Y escuchen esto, y más específicamente con la reproducción. Desde esta mirada se es varón o mujer por portar determinados genitales. Portar, sí, portar. Bueno, es maravilloso, ¿no? El concepto de identidad de género viene en nuestro auxilio. O sea, estamos encorsetados, ¿no?, en este binarismo y nos salva el concepto de identidad de género con los enfoques que explican que la identidad sexual no deviene directamente de las características anatómicas. Bueno, entre los ejes que organizan la ESI, cuando ellos dicen los 5 ejes en torno a los cuales se organiza la ESI, uno de ellos es reconocer la perspectiva de género, es decir, el credo. Hay que recitar este nuevo credo laico. Creo en la ideología de género. Entonces puedo enseñar ESI. Si no, no se puede, ¿no? Bueno, es decir, bueno, esto ya lo dije, ¿no?, que cayó una de las reglas de oro de la educación sexual, que es no dar más información al chico de lo que pide. Yo hablo sobre todo de los chicos más chicos, ¿no?, es decir, en primaria. En la adolescencia es distinto, pero aún así los contenidos deberían adecuarse, ¿no?, a que son todavía menores. El otro día yo discutía con una docente que adhiere a estas teorías y ella me explicó, algo que yo no sabía, que estamos en un nuevo paradigma. ¿Qué significa esto? Paradigma es como una especie de, ¿no?, una especie de marco teórico dentro de lo cual reflexionamos. Entonces, ese marco teórico le da validez a todo lo demás. Entonces, si yo me salgo de ese nuevo paradigma, que ellos han decidido que existe un nuevo paradigma, no puedo, no tengo derecho a pensar por afuera de ese paradigma. ¿Y qué dice este nuevo paradigma? Establecido por la Ley de Protección Integral de Derechos del Niño de 2005, inaugura una nueva percepción sobre la infancia, reconociendo el derecho del niño a la representación propia y a expresarse en libertad, así como el deber de los adultos de dar oportunidades para que sean escuchados. El interés superior del niño es reconocido dándole un estatus de sujeto activo de derechos opuesto a la visión previa que lo designaba como un mero objeto, pasivo de tutela y asistencia. Bueno, primero quiero hacer un comentario sobre esta permanente tendencia a inventar el agua tibia, ¿no? Porque ellos dicen, ahora ellos reconocen los derechos de la infancia, pero señores, ¿hace cuántos años se reconocen los derechos de los chicos? ¿Hace cuánto que los chicos son supuestamente objeto de cuidado, de privilegio y demás? Bueno, creo que los chicos en este país fueron mucho más privilegiados en otras épocas que ahora, como sabemos que la mitad de ellos está en la pobreza. Pero hay un nuevo paradigma que tenemos que respetar, que es este, que básicamente lo que apunta cuando ellos dicen hay un nuevo paradigma, el chico tiene derecho a ir definiendo, lo que están haciendo es negando la autoridad paterno-materna. Es decir, es más, hablan, la infancia es un constructo de la modernidad, ¿no? Les encanta esa palabra constructo.
ya no se la puede pensar bajo los supuestos tradicionales en que fue producida. Por ejemplo, un supuesto tradicional es la inocencia del niño. O sea, fíjense, ¿no?, a dónde van apuntando. La anterior gestión educativa decía en un documento que durante mucho tiempo los niños, las niñas y los jóvenes fueron pensados desde una mirada tutelar, es decir, como personas que aún no habían completado el desarrollo de las capacidades intelectuales y emocionales, bla, 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 para discernir. Bueno, yo pregunto, ¿acaso no son eso? ¿No es eso la definición de un niño? Bueno, eso ya no va más. No va más. En el documento citado, ese que les comentaba que baja la Dirección de Educación de ESI, dice que la ESI se inscribe en este marco jurídico novedoso en Argentina, con esa ley de 2005, que dice que son garantías, ¿no es cierto?, de que el menor va a tener derechos que superen, al menos en el aspecto formal, la mirada tutelar y adultocéntrica. Y acá aparece otra palabra clave, el adultocentrismo. Si ellos critican el adultocentrismo, que es una manera de criticar, ¿no es cierto?, la participación, de negarle a los padres derecho a opinar. Adultocentrismo, no se olviden, porque lo van a volver a ver varias veces. Otra cosa tremenda que dicen es que el enfoque de la ley supera definiciones, escuchan esto bien, que restringen la sexualidad al ámbito de lo privado, por un lado, y al acto sexual por el otro. Bueno, y después dicen, la desprivatización, sí, de la sexualidad implica un claro distanciamiento del silencio pedagógico. Instalar esta discusión como algo público habilita y obliga a las escuelas a trabajar sobre sexualidad. Bueno, entonces yo digo, ven cómo se va encadenando todo, ¿no? O sea, el nuevo paradigma, ¿qué es? Es que en la escuela hay que hablar de sexo, sí o sí. Que hay que hablar en todos los niveles y en todas las materias, esa es la otra, ¿no? Es transversal. Y no con cualquier enfoque, sino con el enfoque que dicen ellos, su nuevo paradigma, y tratando al chico como si fuera un adulto y a espaldas de los padres. Ese sería el nuevo paradigma que define lo que se está enseñando. Silioni también dijo que las escuelas, perdón que me la agarre con él, pero justo habló hace poco, entonces me dio mucho material, que las escuelas no pueden ser gobernadas por creencias o percepciones. Entonces yo digo, ¿por qué una escuela que no tiene que ser gobernada por percepciones, sino que está, se supone, ¿no?, para transmitir conocimiento científicamente validado, tiene que aceptar sin más trámite la autopercepción de género de un nene de 7 años, por ejemplo? La tiene que aceptar. O de un chico de 12, que de repente dice que es del sexo opuesto. Eso sí lo tiene, esa percepción sí. Bueno, curiosamente, en la temática de educación sexual no entran ni las relaciones heterosexuales, ni la concepción, ni la gestación, ni los nacimientos. No se habla de aparato reproductivo masculino y femenino. No, o sea, lo primero que se habla es ideología de género. En estos momentos, en el Congreso se está discutiendo la propuesta de convertir en ley el Plan ENIA. El Plan ENIA es un plan de prevención de embarazo adolescente. En realidad es de prevención de nacimiento, porque lo que se hace es evitar que nazcan esas chicas den a luz, digamos. Al margen de eso, la principal herramienta del Plan ENIA es la ESI. O sea, ellos tienen equipos que recorren, ¿no es cierto?, los barrios, las escuelas, hacen acuerdos con las escuelas y ellos son los que dan las clases muchas veces de ESI y los talleres a los docentes. Entonces lo pueden encontrar en internet, hay un manual que ellos produjeron, que está desde el año ya 18 circula, o sea, cuando empezó el Plan ENIA, que ya tiene unos cuantos años. Ese manual propone juegos, ejercicios para hacer con los chicos, que yo les aseguro que son peores que los libros estos que circularon hace poco. Les voy a dar algunos ejemplos nada más. Yo no digo que esto se esté haciendo en todas las escuelas, gracias a Dios creo que no, pero está disponible y lo bajan, lo impulsan, ¿no? Por ejemplo, pregunta para chicos desde los 10 años. ¿Qué es ser bisexual? Respuesta: sentir atracción por personas de ambos géneros. La orientación sexual puede variar a lo largo de la vida. Otra, perdón lo que voy a leer porque es un poco zafado, se lo digo así. ¿Cómo se llama el líquido que sale del pene con la masturbación? Es una de las preguntas de los juegos. Después hay consignas, prendas, 5 formas de llamar a las relaciones sexuales. Sigo, chicos de entre 10 y 14. En un minuto nombrar 5 formas de llamar al pene, 5 formas de llamar a la vulva, 5 formas de llamar a la cola. Yo digo, que no se diga que nos enseñan sinónimos. Esto es la clase, bueno. En un minuto nombrar 5 prácticas y o situaciones que transmiten VIH. O sea, o 5 posibles lugares donde comprar preservativos. 5 razones por las cuales puede romperse un preservativo. Dan por sentado, para mí, ¿no?, digo,
un chico de 10 años ya conoce todo esto. ¿Verdadero o falso? Es otro juego. Por ejemplo, cuando se tienen relaciones sexuales por primera vez hay que contárselo a un adulto, es la frase, ¿no? Dice falso. Bueno, puede ser, pero falso, ¿no es cierto? No es obligatorio contárselo a ningún adulto. El objetivo es más ninguneo a los padres, etcétera, ¿no? Yo diría que sí, que por ahí habría que ir a ver a un adulto que te explique por lo menos, ¿no?, las prevenciones, porque ya que están previniendo, no veo cómo el chico solo, bueno, pero ellos dicen que no. En fin, después dicen, les explican que a partir de en cualquier edad pueden consultar sobre métodos anticonceptivos, pero recién a los 13 pueden ir solos a comprarlos, a pedirlos, digamos, ¿no? Bueno. Después hay un ejercicio más, ya después no les dejo esto porque el equipo uno dibuja y los otros adivinan qué está dibujando, por ejemplo, ¿no? Un pene erecto, tamaño real. Les estamos hablando de chicos a partir de los 10 años. Dígalo. Acá está el jueguito, acá están las cartitas del juego. Esto sacan, ¿no? Es un juego de juego de mesa. Esta práctica colectiva, para mí, apunta o tiene por efecto, no sé si lo hacen a propósito o no, pero el efecto es bajar la barrera del pudor, ¿no es cierto? En temas que normalmente no se debaten en público. No se debaten en público estos temas. Es lo mismo que pasó con esto de los libros que trascendieron, que yo digo, bueno, un chico por ahí de 17, 18 años puede leer ese libro, pero en su casa solo, no que después tiene que ir y decir, ay, ¿cómo te sentiste cuando lo leíste? ¿Qué pasó? No sé. Es algo que francamente es invasivo. Bueno, a lo sumo son temas para hablar, ¿no es cierto?, individualmente, con un amigo, con el hermano, hasta con el padre, a veces algunos padres. Bueno, imaginen que si hasta nosotros nos sentimos incómodos, yo me pongo en el lugar de esos chicos, ¿no?, que están viendo violentada su intimidad, porque muchos de ellos han expresado, y yo sé que ha pasado, incomodidad. Bueno, acá viene por ahí el caso de los chicos de 15, ya les preguntan qué es una felatio, qué es el cunilingus, una zona erógena, el 69, el Viagra. ¿Es normal tener fantasía sexual? Esas son las preguntas, porque ya tienen 15 años, ¿no? Entonces, acá viene algo interesante. Les preguntan, ¿qué es la heterosexualidad? Bueno, es la atracción, ¿no es cierto?, por el sexo opuesto. Y le dicen, es una atracción, una orientación sexual más. Y después se completa con otra pregunta que dice, ¿qué es la heterosexualidad obligatoria? Un mandato social que indica que todas las personas deben ser heterosexuales. Bueno, o sea que en concreto lo que se le dice es que la heterosexualidad es una más de todas las orientaciones y obligatoria. O sea, no es natural, es obligatoria. Los que niegan que exista una epidemia transgénero entre adolescentes, que es un fenómeno que está existiendo, son los que promueven el transgenerismo a través de la ESI. Acá después va a hablar una madre de manada, ¿no? Pero los testimonios que recogen las madres de manada, el tema surge claramente que muchos de estos casos de falsa disforia o disforia acelerada se desencadenan por las clases de ESI, donde les han explicado en detalle la ley trans. Si esto no es abuso infantil y corrupción de menores, yo la verdad no sé qué, no veo cómo pueden prevenir el abuso con estos métodos. Bueno, reitero, ¿no?, que este programa está en discusión para convertirse en ley, porque quieren asegurarse financiamiento. Voy a terminar con una nota un poco más optimista. Cuando yo escribí sobre estos libros, cuando escribí sobre los manuales, bueno, y último, estas novelitas que repartían, yo siempre pongo, sería interesante que los padres hagan uso de su derecho a la información, interpelen a las autoridades educativas y les manden preguntas, por ejemplo, sobre el fundamento científico de los contenidos que proponen, sobre qué especialistas, médicos, biólogos, psicólogos o psiquiatras los han asesorado, por qué las clases y los materiales de ESI no hablan de concepción, gestación, nacimiento, etcétera. Bueno, eso por suerte está empezando a suceder. Y yo lo celebro porque sin la participación activa de las familias no vamos a lograr nada. De hecho, hoy estamos acá porque las madres y los padres, sobre todo las madres, se están movilizando y organizando. Y van a golpear puertas y así se abrió esta puerta, por ejemplo. Cada vez que yo escribo sobre alguno de estos temas, yo lo hago, por eso dije lo de investigación, porque en realidad lo hago como una reacción de sentido común, porque digo, esto es delirante, esto es dañino. Después, ¿qué pasa? Cuando yo publico la nota, me aparecen los expertos, o sea, las personas que han estado estudiando esto, sistematizándolo, y me aportan muchísimo. Entonces, les agradezco así en general. Y después aparecen
los damnificados, que son los padres y las madres que están sufriendo esto. Entonces, yo todo eso he intentado, en la medida que puedo, juntar esas dos puntas, porque los profesionales pueden asesorar mejor, ¿no es cierto?, a los padres, que bueno, que son los que tienen la polenta para luchar, pero a veces no tienen todas las herramientas. Y creo que hay un tercer pilar, que son los políticos, obviamente, y en particular los legisladores, que son los que tienen el poder de revertir estas normas y frenar el estrago que están causando, en nombre del verdadero interés superior del niño. Muchas gracias.